María Corina Machado. Maduro está tratando de prolongar esta agonía, pero aquí ya se ha iniciado un proceso irreversible. La aparente normalidad no oculta el hecho extraordinario de realizar esta entrevista en la clandestinidad. Conversamos en exclusiva para una revista española con María Corina Machado, la única de los principales dirigentes de la oposición al régimen de Nicolás Maduro, que permanece en Venezuela y que, como ella misma afirma, a pesar de la orden de captura que pesa sobre ella, no tiene ninguna intención de hacer las maletas, decidida como está a devolverle la libertad a su país. No hay problemas técnicos que obstaculicen nuestra conexión. Son las 15:30 en España, las 9:30 de la mañana al otro lado del Zoom. Frente a una pared impecablemente blanca y vistiendo una camisa con estampado en verde y beige, María Corina Machado llega puntual a la cita que habíamos acordado hace unos días. Se la ve tranquila, con un maquillaje ligero pero los labios delineados en rojo, irradia confianza y valentía. Nos saludamos con un ¿cuánto tiempo? Pues han pasado ya 9 años desde la última entrevista con Telva en su casa de Caracas. Todo parece normal, sin embargo, el pasado 30 de julio el régimen de Nicolás Maduro emitió una orden de arresto contra ella y encargó su búsqueda al DGSIM, Dirección General de Contrainteligencia Militar, y al SEBIN, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Ese día María Corina pasó a la clandestinidad porque, como escribió en el diario The Wall Street Journal, temo por mi vida, por mi libertad y por la de mis compatriotas. A pesar de la amenaza, Machado tuvo el coraje de reaparecer en público semanas después, participando en concentraciones de protesta en Caracas contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales en Venezuela. Más tarde volvió a ocultarse nuevamente. Es decir, a pesar de la apariencia de normalidad, esta entrevista se lleva a cabo desde un lugar no revelado del país. No parece que esté empacando, como aseguró Maduro hace unos días. Se lo pregunto y me responde: no sé qué dice Maduro, pero es irrelevante. Estoy dedicando todos los días, cada minuto de mis días y mis noches, a cumplir un mandato. Venezuela va a ser libre. Vamos a traer a nuestros hijos de vuelta a casa y haremos de este país una tierra de luz y oportunidades. Serenidad, valentía y firmeza. Así hemos llegado hasta aquí. Este ha sido nuestro camino, exclama, elevando apasionadamente el tono de su voz. María Corina sin miedo. El último reconocimiento a este valor se lo ha otorgado el Consejo de Europa, que le concedió el premio Václav Havel 2024 por denunciar los abusos contra los derechos humanos en su país y por defender la democracia y el Estado de Derecho. El premio, al igual que otros galardones que ha recibido este año, lo recogió su hija Ana Corina Sosa, graduada por la Harvard Business School de Nueva York y la University of Michigan College of Engineering. Siempre he protegido a mis 3 hijos, Ana Corina, Ricardo y Henrique, pero debo aceptar su decisión de querer tener cierta visibilidad. Ellos me dicen: mamá, todos los venezolanos dentro y fuera del país están dando todo por nuestra causa. Debemos hacerlo. Es algo que sale de su corazón. Y tienen razón. Hay cientos de hijos de presos políticos que también son la voz de sus padres. Los 3 llevan muchos años viviendo fuera de Venezuela. Ya tuvieron que abandonar el país en 2015, cuando Telva estuvo en casa de María Corina en Caracas. Entonces, ella nos relató: sentí que era mi deber sacarlos de Venezuela. Tomé la decisión un día en que, como diputada de la Asamblea Nacional, empecé a denunciar ciertos vínculos de algunas autoridades con las mafias y las drogas. Mientras hablaba, el corazón se me iba paralizando porque no sabía dónde estaba mi hija en ese momento. Recordé que estaría manejando de la universidad a la casa y me petrifiqué. No pude seguir. Entonces pensé:
Tengo un compromiso con los venezolanos. Hay una tarea que solo yo puedo hacer. Mi vulnerabilidad como madre son mis hijos, y por ellos y por los venezolanos debo hacer esto. Para poder trabajar tenía que saber que estaban a salvo. Fue durísimo, porque 2 de ellos no querían irse, especialmente mi hija, que no quería dejarme sola. Hoy, 9 años después, volvemos a hablar de esa larga separación. Es el sacrificio más grande que ofrezco cada instante de mi vida, pero mis hijos también pagan un costo altísimo. En este tiempo no he visto graduarse en la universidad a ninguno de ellos. No he podido estar en ni una sola de sus ceremonias, y todas mis ausencias fueron igual de dolorosas. Una no se acostumbra. Esa era una fecha a la que cada vez que se acercaba le tenía mucho miedo porque es un día que he anhelado toda mi vida. No pude estar allí para darles un beso, para acariciarles. Es muy duro, pero mis hijos son extremadamente generosos porque siempre he sido la única madre que no ha podido estar allí. Mi hijo menor me decía: «No, mamá, eres la única madre que sube al estrado para recibir el diploma con su hijo», porque me llevaba en su móvil. Me hacía una videollamada y ahí subía yo. En todas las fotos de la graduación aparezco en la pantalla del teléfono. Pero ahora tengo millones de hijos en el país y eso es muy lindo. Recuerdo que en una de esas manifestaciones masivas alguien gritó: «María Corina, la mamá de Venezuela». Se me acerca gente de todo tipo, personas que me abrazan y apoyan su cabeza sobre mi hombro como si yo fuera su madre. Me pasan bebés recién nacidos y eso me transmite una confianza infinita porque ¿a quién le dejas a tus hijos en otros brazos? Son gestos de una enorme conexión entre las personas, de gran intimidad. Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio y de recibir la orden de arresto, María Corina me confirma que no ha vuelto a poner un pie en su hogar. Le pregunto cómo es su día a día en la clandestinidad. Nunca me imaginé que tendría más trabajo después de ganar unas elecciones que antes. Comienzo cada día con una reunión junto a algunos de nuestros equipos en los diversos municipios. Son mi fuente de inspiración y de confianza. Quiero escucharles, saber cómo están. También estoy en contacto constante con los familiares de los presos y perseguidos. Es importante que sepan que no están solos. Son una razón vital para continuar. Tenemos 40 personas de nuestro partido en prisión, 6 resguardadas en la Embajada de Argentina y cientos de dirigentes que, aunque han tenido que abandonar sus hogares, siguen trabajando desde las sombras. La represión no discrimina. Cientos de presos políticos de otros partidos también son mis compatriotas, porque esta es una represión sin precedentes. Es indignante y desgarrador ver la brutalidad de un sistema que encarcela incluso a niños, acusándolos de terrorismo, que abusa de las mujeres. Han cruzado todos los límites. Trabajamos en conjunto con organizaciones de derechos humanos para que el mundo vea lo que realmente sucede en Venezuela. Se han logrado avances diplomáticos para que Edmundo González Urrutia sea reconocido como presidente electo. Tanto el Parlamento Europeo como el Congreso y el Senado de España, además de los parlamentos de Chile, Colombia y otros países han reconocido su victoria. Esto ejerce presión sobre el régimen, que ahora debe plantearse seriamente negociar su salida. Estos últimos 2 meses han sido increíbles. Venezuela se ha convertido en una causa global y la diáspora ha asumido un papel clave, respaldando lo que no se puede hacer dentro del país. Nos hemos unido de una forma poderosa y hermosa. La obsesión del chavismo siempre ha sido dividirnos, pero ahora estamos unidos. Hace unas semanas, una treintena de países, incluyendo a Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea y varios países latinoamericanos como Argentina, firmaron una declaración en la que se afirmaba que el candidato presidencial Edmundo González, según los registros electorales disponibles públicamente,
fue el más votado en las elecciones del 28 de julio. Estos registros no fueron facilitados por el régimen de Maduro, sino por la oposición, tras una campaña épica liderada por María Corina. Hace año y medio lo que más escuchaba era que todo esto era imposible. Todo el mundo nos decía que no había ninguna posibilidad de vencer a Maduro, que quizá en las elecciones de 2030. Venezuela era un país triste, dividido, desconectado de la política. Pero emprendimos un camino para unir conciencias y corazones, para encontrar un proyecto común que superara las barreras que el chavismo ha impuesto entre nosotros durante 25 años. Esto no tiene que ver con ideologías, es un movimiento para liberar al país, con una fuerza emocional inmensa. El chavismo siempre ha buscado dividir y enfrentar a los ciudadanos, pero esta vez nos unimos. En todo el país, desde el campesino más humilde hasta el empresario, el profesor, las mujeres y los militares, la gente me decía: María Corina, trae a nuestros hijos de vuelta a casa. Y yo les respondía: para traer a los míos te necesito a ti. Durante un año Machado recorrió el país de punta a punta, enfrentando amenazas y obstáculos. Planeábamos ir a los pueblos más pequeños y algunos me decían: ¿para qué, si ahí no hay votos? Hubo un municipio al que nunca había ido, pegado a la frontera con Colombia y controlado por la guerrilla. Quería ir porque había un equipo increíble de jóvenes trabajando por la causa. Cuando confirmé que iría, el coordinador me llamó y me dijo que nadie se animaba porque no creían que yo realmente estaría allí. Hicimos campañas sin medios de comunicación, ni una sola entrevista en radio ni en televisión nacional, sin gastar en publicidad ni en redes sociales. Tampoco podía alojarme en hoteles, porque al día siguiente el régimen los cerraba. Entonces, me quedaba en casas particulares. Nos deteníamos en un pequeño restaurante en la carretera, y al día siguiente también lo cerraban. Esto causó una indignación total. Un local, regentado por dos hermanas, recibió tantos pedidos de empanadas desde Berlín y Miami después de que lo clausuraron que pudieron repartir comida, mejorar su cocina y hasta recibieron un letrero nuevo. El 28 de julio, la oposición desplegó más de 1 millón de voluntarios con tareas claras. El régimen no pensó que tendríamos la prueba de la victoria en menos de 24 horas. Con ese 1 millón de voluntarios en las 30.000 mesas de votación, tuvimos testigos que defendieron las actas con su vida. Llevaban las actas a casa, cruzaban ríos y montañas, y llegaban a puntos de recolección escondidos, equipados con internet y escáneres avanzados. La página web en la que subimos las actas sufrió 12 millones de ataques, pero hoy cuenta con 130 millones de visitas. Expertos verificaron que son auténticas. El régimen no ha podido mostrar ni una sola acta. Nos dicen que hemos elevado los estándares para la defensa del voto en condiciones extremas de persecución y que esta organización es un ejemplo no solo para América Latina, sino para el mundo. Ganamos 70-30, pero con elecciones medianamente libres habríamos ganado 90-10. Venezuela está unida y el régimen de Maduro es insostenible. María Corina, líder natural de la oposición en Venezuela, no pudo postularse en estas elecciones debido a una maniobra jurídica que le impide ocupar cargos públicos. Ya en 2012, como diputada, tuvo un enfrentamiento con Hugo Chávez. Cuando él terminó su discurso anual ante la Asamblea Nacional, Machado, entonces de 44 años, lo interpeló. ¿Cómo puede hablar de respeto al sector privado cuando se dedica a expropiar, que es robar? Tras una pausa, Chávez le respondió: le sugiero que gane las primarias, diputada, porque está fuera del ranking para discutir conmigo. Y tras otro tenso silencio remató: las águilas no cazan moscas.